Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación resolveré el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, si la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula debe ser de 80 libras y estar dirigida a lo largo del eje U, determina la magnitud de F y su dirección θ. Muy bien, como datos nos da la ménsula y aquí están actuando las tres fuerzas. De estas tres fuerzas yo solo conozco dos. Yo sé que esta fuerza es de 50 libras y está dirigida hacia el eje X positivo, mientras que esta fuerza de 90 libras su dirección está dada mediante este pequeño triángulo que se conoce como triángulo pitagórico. Y esta fuerza que no conozco ni su magnitud ni su dirección. Pero ¿qué me dice? Me dice que la fuerza resultante, es decir, al momento de yo sumar las tres fuerzas, la fuerza resultante va a estar dirigida hacia lo largo del eje U y va a tener una magnitud de 80 libras. Entonces, para entender esto, vamos a comenzar con el desarrollo dibujando cada una de las fuerzas en un plano cartesiano diferente. Entonces dibujamos un plano cartesiano para la fuerza F con su dirección θ. Luego trazamos una línea paralela, aquí justo donde termina la fuerza, una línea paralela al eje X hasta que choque con el eje U, y luego una línea paralela al eje, hasta que choque con el eje Y, y luego una línea paralela al eje Y hasta que choque con el eje X, y así formamos un paralelogramo. Este paralelogramo debemos formar para todas las fuerzas. Entonces, esta fuerza, las fuerzas que están inclinadas, debemos sacarle su componente en el eje X y su componente en el eje Y. En este caso, recuerden, este de aquí y este de acá es la componente en el eje Y, esta de aquí y esta de acá es la componente en el eje X. Esta fuerza yo sé que se va hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, la componente en X de la fuerza en el eje X va hacia la derecha y la componente de la fuerza en el eje Y va hacia arriba. Esta de aquí, estas componentes las dibujo donde me den el ángulo o donde me den el triángulo pitagórico. Depende mucho de la situación. Muy bien, ya hice para la fuerza. Ahora para la fuerza de 50 libras yo decidí llamarle fuerza 1. Recuerden, si la fuerza ya es paralela al eje X o ya es paralela al eje Y, ya no debemos sacar sus componentes porque ya es paralela a uno de los ejes, ¿sí? En este caso, lo que se opta es dibujarla directamente y aquí tendría mi fuerza 1 de 50 libras. Paso con la siguiente fuerza. ¿Cuál era la siguiente fuerza? La siguiente fuerza era una fuerza de 90 libras que decidí llamarle fuerza 2 y su dirección ¿cómo está dada? Mediante este triángulo pitagórico, ¿sí? Entonces, asimismo, cuando tengo una fuerza inclinada, trazo una línea paralela al eje Y hasta que choque con el eje X y trazo una línea paralela al eje X hasta que choque con el eje Y. Con esto, ¿qué logro o qué obtengo? Obtengo un paralelogramo. Sí, recuerden que lados opuestos son iguales. Esta componente de aquí es igual a la de acá, esta componente de aquí es igual a la que está acá. Ahora dibujo las componentes. Yo sé que esta fuerza va hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, ¿dónde las dibujo? Debo dibujarlas donde se encuentre el ángulo o el triángulo pitagórico. En este caso, como el triángulo pitagórico está en este lado, las componentes las dibujo en este lado, ¿sí? Muy bien. Entonces ya tengo que la fuerza 2 en Y va hacia abajo y hacia la izquierda en el eje, hacia abajo en el eje Y y hacia la izquierda en el eje X. Muy bien. ¿Y cuál es la última fuerza que me falta? La fuerza resultante, que es otro dato. Me dice que la fuerza resultante está dirigida a lo largo del eje U. Pero el eje U forma un ángulo de 45 grados con respecto al eje X. Muy bien. Entonces aquí ya me adelanté, incluso dibujé el paralelogramo por adelantado, perdón. Pero bueno, dibujo la fuerza. Luego trazo una línea paralela al eje Y hasta que choque con el eje X y luego trazo una línea paralela al eje X hasta que choque con el eje Y, ¿sí? Y este vector tiene un valor de 80 libras, ¿sí? Entonces, ¿dónde dibujo las componentes? Siempre la dibujo donde se encuentre el ángulo o el triángulo pitagórico. En este caso, como el ángulo está acá, acá dibujo las componentes. Como la fuerza resultante va hacia la derecha y hacia abajo, entonces la fuerza resultante en el eje X va hacia la derecha y la fuerza resultante en el eje Y va hacia abajo. Y es justamente lo que está acá en el Word. La fuerza F, la fuerza de 50 libras que es la fuerza 1, la fuerza 2 de 90 libras y la fuerza resultante que es de 80 libras. Entonces con esto vamos a hacer el cálculo de las componentes de cada una de estas fuerzas. Primeramente vamos a comenzar con la primera fuerza que dibujamos, que es la fuerza F. Recuerden, cuando nos dan el ángulo, para calcular estas componentes siempre vamos a utilizar la función seno y coseno. Yo siempre comienzo con la función seno. Entonces recordemos, el seno de un ángulo que es igual, el seno de un ángulo es igual a su cateto opuesto, que sería la fuerza en el eje Y,
sobre la hipotenusa, que en este caso sería F. Entonces seno de θ es igual a la fuerza Y sobre F. Yo que deseo encontrar la fuerza en el eje Y, así que la variable que yo deseo despejar siempre tiene que estar a la izquierda. Así que todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Una vez que hago este paso, ahora recién voy a comenzar a despejar. Como esta fuerza está dividiendo, pasa a multiplicar y yo sé que mi fuerza en el eje Y va a ser igual a la fuerza por seno de θ. Esta es la magnitud. Ahora veamos el sentido. El sentido en este caso, recuerden, si la fuerza va hacia arriba es positiva y si la fuerza va hacia abajo es negativa. En este caso la fuerza en Y va hacia arriba, por lo tanto sería positiva, así que ahí queda. Ya utilicé la función seno. Ahora, ¿qué función ocupo? La función coseno. El coseno de un ángulo, ¿qué es igual? El coseno de un ángulo es igual a su cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, con respecto a este ángulo, ¿cuál es el cateto adyacente? Sería este lado de aquí, que sería mi fuerza en X, sobre la hipotenusa, que sería este lado de acá, que sería F. Entonces, coseno de θ es igual a la fuerza en el eje X sobre F. Como esta es la variable que yo deseo despejar, y la variable que yo deseo despejar siempre tiene que estar a la izquierda, así que todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Y ahora recién comienzo a despejar. Este F que está dividiendo pasa a multiplicar, así que me queda mi fuerza en X va a ser igual a la fuerza por coseno de θ. Esta es la magnitud. Veamos el sentido para ver si es positivo o negativo. Recuerden, si la fuerza va hacia la derecha es positiva y si la fuerza va hacia la izquierda es negativa. En este caso la fuerza en X yo sé que va hacia la derecha, por lo tanto yo sé que es positivo, así que ahí queda. Muy bien, lo mismo que hice para la fuerza 1, voy a hacer el cálculo de las componentes de la fuerza 1. Vamos a la fuerza 1. Nuestra fuerza 1 decíamos que era la fuerza de 50 libras, pero en este caso la fuerza ya está actuando sobre el eje X, así que esta fuerza es directamente sobre este eje. Entonces, la fuerza 1 en el eje X aquí va a ser igual a 50 libras. Esta es la magnitud. Ahora veamos el sentido. Si la fuerza va hacia la derecha es positiva y si la fuerza va hacia la izquierda es negativa. En este caso, como la fuerza 1 va hacia la derecha es positivo, así que queda como 50 libras positivo. Y vamos ahora con la componente en el eje Y. Recuerden, si es paralela al eje X significa que en el eje Y no tiene componentes, es decir, esto va a ser 0. La fuerza 1 en el eje Y va a ser 0 libras. Muy bien, lo mismo que hice para la fuerza 1 voy a hacer para la fuerza 2 que teníamos acá. Entonces, cuando la dirección de una fuerza nos da mediante el triángulo pitagórico, debemos aplicar lo que es la ley de semejanza de triángulos, ¿sí? Entonces, vamos justamente hacia acá, hacia el triángulo. Entonces, tenemos aquí lo que es la semejanza de triángulos. Tenemos un triángulo grande y un triángulo pequeño. Cuando tenemos esto, comparamos dos lados. Primero, en el numerador vamos a colocar siempre un lado que nosotros deseamos encontrar. En este caso, yo deseo encontrar la fuerza 2 en el eje Y, que sería este lado del triángulo. Entonces sería fuerza 2 en el eje Y, sería este lado del triángulo sobre el mismo lado, pero del triángulo pequeño. Fuerza 2 en el eje Y sobre 4 va a ser igual a la fuerza, que en este caso sería este lado del triángulo grande que tiene un valor de 90 libras sobre el mismo lado pero del triángulo pequeño que sería 5. Entonces ahí tendríamos 90 libras sobre 5. Despejamos mi fuerza 2 en el eje Y, el 4 que está dividiendo pasa a multiplicar, así que mi fuerza 2 en el eje Y va a ser igual a 4 por 90 dividido para 5 es 18 libras. Multiplico estos dos valores, me sale que mi fuerza 2 en el eje Y es de 72 libras, pero esta es la magnitud. Ahora veamos el sentido, es decir, si es positivo o negativo. Recuerden, si la fuerza va hacia arriba es positiva y si la fuerza va hacia abajo es negativa. En este caso la fuerza 2 en Y va hacia abajo, por lo tanto sería negativa. Es decir, que la fuerza 2 en el eje Y en realidad es menos 72 libras. Entonces ya encontré un lado con una semejanza de triángulos. Ahora aplico lo mismo que dije, pero para otro lado. En este caso, mi fuerza 2 en el eje X. Mi fuerza 2 en el eje X. Entonces, este lado del triángulo grande sobre el mismo lado, pero del triángulo pequeño. Fuerza 2 en el eje X sobre 3 va a ser igual a lo mismo que habíamos comparado anteriormente. Esta fuerza, que es del triángulo grande que tiene un valor de 90 libras sobre el mismo lado, pero del triángulo pequeño que tiene un valor de 5. Entonces sería 90 libras sobre 5. Este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar, así que mi fuerza 2 en el eje X va a ser igual a 3 que multiplica 90 libras dividido para 5 es igual a 18 libras. 3 por 18 libras nos da un valor de 54 libras. Esta es la magnitud. Ahora veamos el sentido, es decir, el signo, si es positivo o negativo. En este caso,
Si la fuerza va hacia la derecha es positivo y si la fuerza va hacia la izquierda es negativo. En este caso, como la fuerza 2 en el eje X va hacia la izquierda, por lo tanto esta fuerza sería negativa. Así que realmente el valor de esta fuerza es de menos 54 libras. Y finalmente hago lo mismo para la fuerza resultante. Para la fuerza resultante, ¿qué nos dan? Nos dan el ángulo, muy bien. Como nos da el ángulo, aplicamos la función seno y coseno. Recuerde, yo siempre comienzo con la función seno. Entonces, el seno de un ángulo que es igual a su cateto opuesto, que sería seno de 45. ¿Cuál es el cateto opuesto? Este que está enfrente, que sería la fuerza resultante en el eje Y, sobre la hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa? Este lado de aquí, recuerden, que sería 80 libras. ¿Sí? 80 libras, muy bien. Entonces, ¿qué sería la fuerza resultante? Entonces, esta fuerza resultante en el eje Y, para despejarla debe estar a la izquierda. Así que todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Y recién en este momento comenzó a despejar. Entonces, mi fuerza resultante en el eje Y va a ser igual a fuerza resultante por seno de 45. Reemplazo los datos. Recuerden que mi fuerza resultante tiene un valor de 80 libras. El seno de 45 es 0.707. Multiplico estos valores y me sale que mi fuerza resultante en el eje Y es de 56.569 libras. Esta es la magnitud. Ahora veamos el sentido, si es positivo o negativo. Vamos, la fuerza resultante en el eje Y. Recuerden, si la fuerza va hacia arriba es positivo y si la fuerza va hacia abajo es negativa. En este caso, la fuerza resultante en el eje Y sería negativa porque va hacia abajo. Así que mi fuerza resultante en el eje Y realmente tiene un valor de menos 56.569 libras. Ya apliqué la función seno, ahora aplico la función coseno. Entonces, el coseno de un ángulo, en este caso el ángulo de 45 grados, ¿a qué va a ser igual? Al cateto adyacente, que sería mi fuerza resultante en el eje X, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza resultante. ¿Sí? Entonces, es lo que tenemos acá. Como yo deseo despejar la fuerza resultante en el eje X, despejo. Pero antes de despejar, la variable que yo deseo despejar siempre tiene que estar a la izquierda. Así que todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Ahora sí comienzo a despejar. Esta fuerza resultante, como está dividiendo, pasaría a multiplicar. Así que mi fuerza resultante en el eje X va a ser igual a la fuerza resultante por coseno de 45. Reemplazo los valores de la ecuación. Entonces, la fuerza resultante es 80 libras. El coseno de 45 es 0.707. Así que la fuerza resultante en el eje X va a ser 56.569 libras. Pero esta es solo la magnitud. Ahora veamos el sentido, es decir, si es positivo o negativo. Recuerden, si la fuerza va hacia la derecha es positivo y si la fuerza va hacia la izquierda es negativo. En este caso, la fuerza resultante en el eje X se va hacia la derecha, por lo tanto es positiva. Así que se mantiene con este valor de 56.569 libras. Finalmente, ahora que descompuse todas las fuerzas, yo puedo hacer el cálculo de la fuerza F y el ángulo θ. Ahora, ¿cómo se hace el cálculo? Vamos a aplicar la siguiente ecuación. ¿Qué dice esta ecuación? Que la fuerza resultante en el eje X, considerando que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando en el eje X. ¿Y esto cuánto es? La fuerza resultante en el eje X, ¿cuánto era? Está justamente acá. Calculamos que es de 56.569 libras. Muy bien, ¿cuántas fuerzas teníamos? Teníamos la fuerza F, la fuerza 1 y la fuerza 2. Estas tres fuerzas debemos sumarlas, pero solo las componentes que están en el eje X. ¿Sí? Entonces reemplazamos cada una de estas variables. ¿Y qué nos da? La fuerza en el eje X, ¿cuánto era? Fuerza por coseno de θ. La fuerza 1 en el eje X, ¿cuánto era? 50 libras positivo. Y la fuerza 2 en el eje X, ¿cuánto era? Menos 54 libras negativo. Y esto es igual a 56.569 libras, ¿sí? Únicamente, ¿qué hemos hecho? Hemos reemplazado los datos. Ahora restamos estos dos valores y nos queda lo siguiente. Despejamos mi fuerza por coseno de θ, así que este menos 4 libras que está restando pasaría a sumar. Así que me va a quedar de la siguiente manera. Sumamos estos dos valores y me sale que la fuerza por coseno de θ va a ser igual a 60.569 libras. Muy bien, lo que hice para la fuerza resultante en el eje X voy a hacer lo mismo, pero para el eje Y. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? ¿Sí? Tienen que entender muy bien esta parte. La fuerza resultante en el eje Y, considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando en el eje Y esto tiene que darme como resultado menos 56.569 libras. ¿De dónde salió este valor? Ya aquí.
¿sí? Justamente de aquí está, por eso calculé la fuerza resultante. Entonces reemplazo todas las fuerzas que actúan en el eje Y. ¿Cuántas fuerzas estaban actuando? Estaban actuando 3 fuerzas, la fuerza F, la fuerza 1 y la fuerza 2. Debo sumar estas, pero en el eje, las componentes en el eje Y. Entonces reemplazo, la fuerza en el eje Y era fuerza por seno de teta, la fuerza 1 en el eje Y era 0 libras y la fuerza 2 en el eje Y era menos 72 libras. ¿Y esto cuánto tiene que dar? Menos 56.569 libras. Resto estos dos valores, me quedaría lo siguiente. Este menos 72 que está restando pasaría a sumar, porque voy a despejar mi fuerza por seno de teta. Y esto es igual a lo que pueden ver aquí, aplicando la respectiva operación, que en este caso sería una resta. Nos sale que la fuerza por seno de teta es igual a 15.431 libras. Muy bien, entonces con esto que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Planteo un sistema de ecuaciones. Entonces, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso, puedo aplicar cualquier método para resolver este tipo de sistemas. En este caso, yo voy a aplicar el método de sustitución. ¿En qué consiste? Escojo una ecuación. En este caso, voy a escoger la ecuación, la primera ecuación. Esta la voy a llamar ecuación 1 y esta va a ser ecuación 2. Entonces, voy a escoger en mi caso la ecuación 1 y voy a despejar una variable. En este caso, yo voy a despejar la variable f. Así que el coseno que está multiplicando pasaría a dividir. Así que quedaría fuerza igual a 60.569 libras sobre coseno de teta. Muy bien, esta ecuación que acabo de despejar la voy a llamar ecuación 3. Muy bien, esta ecuación 3 debo reemplazarla en la ecuación 2. Recuerden, si yo despejo una variable de la ecuación 2, esta la despejo en la ecuación 1. Y si yo despejo una variable de la ecuación 1, esta la despejo en la ecuación 2. En nuestro caso, como despejé una variable de la ecuación 1, esta debo reemplazarla siempre en la ecuación 2, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ecuación 2? Fuerza por seno de teta igual a 15.431 libras. Reemplazo la variable fuerza. Entonces reemplazo y que me quedaría lo que pueden ver aquí, 60.569 libras sobre coseno de teta por seno de teta igual a 15.431 libras. Muy bien. Entonces, recordemos, seno de teta sobre coseno de teta, ¿qué es igual? Es igual a la tangente de teta. Entonces, ¿qué me va a quedar? 60.569 libras por tangente de teta es igual a 15.431 libras. Despejo la tangente de teta. Entonces, este valor que está multiplicando pasaría a dividir. Libras con libras se simplifican. El cociente entre estos dos valores nos da un total de 0.255. Despejo el ángulo teta. Entonces, ¿qué me va a quedar? Teta es igual a tangente a la inversa de este valor. Saco la inversa de ese valor y me dice que el ángulo tiene un valor de 14.294 grados. ¿Sí? Recuerden, como este es el valor que nos pide el libro, este tiene que estar con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar para ver si redondeo o no redondeo. En este caso, como 9 es mayor a 5, tengo que redondear. Es decir, después del 14.2, ¿qué número sigue? Sigue el 14.3 grados. Muy bien. Este valor que acabo de encontrar, debo reemplazarle en ecuación 3. ¿Cuál era mi ecuación 3? La que estaba acá. Esta ecuación 3 la vuelvo a copiar, ¿sí? Y reemplazo el valor del ángulo. Recuerden que para expresar las respuestas de una variable, utilizo lo que son 3 cifras significativas. Pero para utilizar esta variable en cálculos futuros, debo utilizarla con todos sus decimales, ¿sí? Entonces, en este caso la voy a reemplazar con todos sus decimales. Saco el valor, el coseno de ese ángulo, hago la respectiva división y nos sale que la fuerza tiene un valor de 62.503 libras, ¿sí? Esta es la magnitud de la fuerza. Y recuerden, el libro solo me pide con 3 cifras significativas. ¿Qué quiere decir esto? Los 3 primeros números. Y el resto borro. Antes de borrar me fijo en esta primera cifra que voy a borrar. Si es mayor a 5, redondeo. Y si no, no redondeo. En este caso, como 0 es menor a 5, no redondeo. Quiere decir que la fuerza tiene un valor de 62.5 libras. Y bueno, amigos, con esto ha acabado el video del día de hoy. Si te sirvió el video, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en el siguiente video.